Demasiado tarde para nosotros, cuando descubrí que amaba a mi mejor amigo y él ya había seguido adelante. Durante años rechacé a mi mejor amigo, y justo ahora que tiene novia y es feliz, me doy cuenta de que lo amo. El único problema es que ahora él ya no me quiere a mí. Me llamo Inés. Tengo 28 años y, si mi vida fuera un edificio, la cimentación se llamaría Alberto. Ha sido mi mejor amigo, mi constante y mi punto de referencia desde que tenemos memoria. Crecimos en la misma calle, aprendimos a montar en bicicleta en el mismo parque, y sobrevivimos a la adolescencia con una dieta de llamadas nocturnas y pizzas compartidas. Él era quien llamaba cuando había algo que celebrar y también cuando no sabía cómo sostener el día. Era mi historia, mi cómplice y la única persona en el mundo que me conocía sin necesidad de filtros. Durante casi la mitad de esa historia, él estuvo silenciosa y pacientemente enamorado de mí. Su forma de querer no era ruidosa ni exigente. Era un amor de hechos, no de palabras. Aparecer con mi café favorito tras una reunión desastrosa. Dedicar una tarde entera a montar un mueble imposible que yo había comprado por capricho. Escuchar durante horas mis quejas sobre hombres que claramente no me merecían. Su amor era una presencia cálida, un sol al que yo, tontamente, le daba la espalda para perseguir el destello fugaz de los meteoritos. Alberto solo intentó cruzar la línea de la amistad 2 veces. La primera fue a los 18, en el asiento delantero de su coche viejo. Con una torpeza conmovedora, me dijo que creía estar enamorado de mí. Yo, aterrorizada por la idea de que un sí o un no pudiera demoler el edificio de nuestra amistad, reaccioné con pánico. Le solté el discurso más cobarde y predecible: eres demasiado importante, no quiero arriesgar lo nuestro, lo que tenemos es sagrado. Vi apagarse algo en sus ojos, pero asintió. Fiel a su naturaleza, jamás me hizo sentir incómoda por ello. Volvió a su rol de mejor amigo y yo, egoísta, me sentí aliviada. La segunda vez fue hace poco más de un año. Ya éramos adultos con cuentas por pagar, con rutinas y cansancios. Yo acababa de terminar otra de mis relaciones desastrosas con un hombre carismático y emocionalmente inaccesible. Alberto me ayudó a recoger mis cosas del piso de mi ex. Mientras estábamos sentados entre cajas de cartón, me miró con una seriedad que rara vez usaba. Inés, dijo, ya no somos críos, sabes lo que siento por ti. Solo te pido que lo pienses, que pienses en una vida que no sea una montaña rusa. Y yo, todavía adicta al caos que confundía con pasión, lo rechacé. Fui más suave esta vez, pero el resultado fue el mismo. No estoy lista para eso, le dije, mintiéndome y mintiéndole. No supe entonces que esa sería la última vez que me ofrecería su corazón. Él había pasado más de una década esperándome. Mi rechazo final, aunque dicho con cuidado, fue la señal que necesitaba para empezar a buscar su propia felicidad en otro lugar. Seguimos siendo amigos, sí, pero algo sutil cambió, una distancia pequeña, apenas perceptible, que yo, en mi ceguera, no supe interpretar. El terremoto que derribó mi edificio llegó hace un mes, en nuestra cafetería de siempre. Lo vi distinto, más ligero, con una sonrisa que no era la de siempre, no era paciencia, era alegría limpia. Tengo que contarte algo, me dijo inclinándose sobre la mesa. He conocido a alguien. Se llama Clara y creo que esto es en serio, Inés. Soy muy feliz. La palabra feliz salió de su boca y me golpeó en el pecho como un ladrillo. Asentí, sonreí y dije todo lo que una buena amiga debe decir. Por dentro, una alarma ensordecedora empezó a sonar. El sol que siempre había estado ahí para mí, de pronto, giraba en torno a otro planeta. Mi mundo se quedó frío. La sonrisa forzada me duró lo que tardé en cruzar la calle y sentarme en el coche. No lloré. Me quedé quieta mirando el volante, sintiendo que el suelo había desaparecido. Durante días, intenté convencerme de que estaba feliz por él. Me repetía que Alberto merecía todo lo bueno, que Clara sería una gran persona, que yo iba a estar bien. Mentira tras mentira. Cada vez que mi teléfono vibraba y no era un mensaje suyo, una punzada de decepción me atravesaba. Nuestras conversaciones, antes un río continuo, se volvieron un arroyo tímido de 2 o 3 mensajes cada par de días. Él estaba construyendo una vida nueva y yo, por primera vez, no formaba parte de los cimientos. Entonces llegó la autopsia lenta y dolorosa de mis decisiones. Pasé noches en vela, la mente proyectando recuerdos en el techo. Un Alberto de 19 años llevándome sopa a la residencia cuando tenía gripe. Un Alberto de 23 esperando a las 3 de la mañana, apoyado en una farola, para llevarme a casa después de que una cita me dejara plantada. Un Alberto de 26 montando conmigo los muebles del primer apartamento mientras yo le hablaba, sin parar, de otro hombre. Había un patrón, tan obvio que dolía, su generosidad incondicional y mi egoísmo ciego. Me había dado incontables oportunidades de elegirlo y yo las había esquivado todas, convencida de que su amor era un recurso inagotable que estaría disponible cuando me viniera en gana. El verdadero tormento llegó el día que los vi juntos. Era domingo, yo paseaba por el parque y ellos estaban en un banco, compartiendo un helado. La escena era simple, casi trivial, pero me devastó.
La forma en que Clara se reía y la forma en que él la miraba, esa mirada la conocía, había sido mía sin que yo supiera cuidarla. Ahora tenía dueña y, por lo poco que pude ver, Clara era radiante. Tenía un aire tranquilo, amable. No había villana que odiar, solo una mujer que tuvo el acierto de valorar el tesoro que yo usé de felpudo. Me escondí detrás de un árbol, con vergüenza y celos ardiéndome por dentro. No estaba celosa de ella, me repetía, sino de su capacidad para recibir ese amor que yo había despreciado. Fue entonces, en medio de esa desesperación pegajosa, que nació un plan. Ilógico, egoísta, condenado al fracaso, pero, para mí, la única salida. Me aferré a una idea peligrosa. 15 años de historia compartida tenían que pesar más que unos meses de felicidad. Si Alberto supiera que por fin había despertado, que entendía mi error, su amor resurgiría. Con la arrogancia de quien se cree protagonista, pensé que lo suyo con Clara era un interludio hasta que yo estuviera lista para el acto final. El plan era confesarle lo que sentía, pero no de cualquier manera. Tenía que ser en un lugar nuestro, un lugar donde el peso de nuestra conexión fuese imposible de ignorar. Elegí el viejo observatorio de la colina, nuestro refugio de adolescentes, el sitio donde le conté sueños y miedos mientras él escuchaba sin prisa. Decidí invitarlo con la excusa de ponernos al día, como antes, bajo las estrellas. Ensayé palabras durante días, buscando equilibrio entre honestidad y serenidad, puliendo frases para que sonaran elocuentes y no desesperadas. Al final no hubo ensayo que valiera. Cogí el teléfono con las manos temblando y escribí. ¿Recuerdas el observatorio viejo? ¿Te apetece subir una de estas noches, como en los viejos tiempos? La respuesta llegó casi al instante y a mí me pareció un presagio luminoso. Claro, suena genial. Hace mucho que no voy. Te aviso cuando tenga una noche libre. La trampa, mi propia trampa, estaba puesta. Yo caminaba directa hacia ella con la convicción de quien apuesta todas sus fichas a una sola carta. Cuando por fin concretamos, el cielo estaba claro y el aire, frío. Llegué temprano. Me senté en nuestro banco y pasé los dedos por las iniciales que habíamos tallado en la madera hacía más de una década. Acaricié ese relieve gastado como si fuera un talismán capaz de inclinar el destino a mi favor. Cada detalle del lugar me hablaba de nosotros, la barandilla oxidada, el crujido de la madera, el eco leve cuando uno caminaba cerca de la cúpula cerrada. Respiré hondo, traté de ordenar el torbellino. Pensé en la primera vez que subimos allí, en cómo nos prometimos no crecer nunca del todo, en la absurda seguridad de que siempre estaríamos al alcance el uno del otro. Me repetí que la honestidad es un gesto a favor de la vida, que no decir la verdad también es una forma de traición. Y sin embargo, el miedo a llegar tarde me taladraba las costillas. Alberto apareció 10 minutos después, con 2 vasos de chocolate caliente entre las manos. Sabía que haría frío, dijo ofreciéndome uno, igual que cuando veníamos a escondidas en el instituto. Su naturalidad, su total falta de sospecha, fue el primer golpe de realidad. Se sentó a mi lado y empezó a hablar de su semana, de un encargo de música que casi había terminado, de una anécdota con Clara y un mapache descarado que intentó robarles comida en una excursión. Su voz era la misma que me había calmado tantas veces. Ahora narraba una vida en la que yo era, como mucho, un personaje secundario. Cada palabra feliz me pinchaba como una espina que no quería ceder. Me obligué a escuchar. Sonreí en los momentos adecuados. Pero sentía que el tiempo se me acababa, que si no interrumpía, nunca tendría valor. Por fin, lo hice. Alberto, te pedí que vinieras porque necesito decirte algo importante, solté, y la voz me traicionó con un temblor delator. Él se calló al instante. Me miró con una preocupación suave, genuina. ¿Estás bien, Inés? ¿Ha pasado algo? Sí, respondí, tomando aire. Ha pasado que he sido una completa idiota durante los últimos 15 años. Las frases que había repasado desaparecieron y solo quedó la verdad desnuda. Le hablé de mi ceguera y de mi egoísmo, de cómo di por sentada su presencia como si fuera el aire. Le confesé que verlo feliz con Clara me había desmontado el mundo y me había obligado a ver lo que siempre estuvo ahí. Le dije que me pasé la vida buscando tormentas porque confundía ruido con amor, y que lo único verdaderamente extraordinario que había tenido era aquello que yo creí que siempre estaría esperándome, él. Las lágrimas me corrían por la cara, calientes y ridículas a la intemperie. Le pedí perdón por cada rechazo, por cada vez que minimicé sus sentimientos, por cada ocasión en que elegí el brillo de lo efímero sobre su constancia. Le dije que sabía que era una locura, que no tenía ningún derecho a pedir nada, pero que necesitaba decirlo. Te amo, Alberto. Me he dado cuenta de que te amo. Cuando terminé, me quedé vacía y expuesta, esperando. Por favor, susurré. Dime que no es demasiado tarde. Él no respondió de inmediato. Miró hacia las luces de la ciudad, con el perfil recortado contra el cielo claro. Su silencio fue más elocuente que cualquier frase. Cuando por fin habló, su voz fue la más amable y, al mismo tiempo, la más cruel que he escuchado. Inés, solo mi nombre.
El chico que fui habría movido montañas por escuchar esas palabras, dijo después. Te quise de una manera tan completa que llegó a definirme. Esperé, con paciencia unas veces y con desesperación otras, a que me miraras igual. Me miró, y en sus ojos no había ira, solo una melancolía cansada. Pero la esperanza no es infinita. Tiene un límite. Y el mío llegó hace un año, en mi cumpleaños, cuando te ofrecí el corazón por última vez y tú me dijiste que siempre seríamos amigos. Aquella noche entendí que, por mi salud mental, tenía que dejarte ir. Tuve que cerrar esa puerta. Hizo una pausa mínima, lo justo para que el frío se me metiera en los huesos. Y entonces apareció Clara. Con ella no hubo juegos ni dudas. Me vio, Inés. Me eligió. El amor con ella es tranquilo. Es mutuo. Es fácil. La amo, y la vida que estoy construyendo a su lado es real y es mi presente. Lo que sientes ahora, lo entiendo, añadió, y lo siento de verdad. Pero es el eco de un amor que yo ya dejé atrás. Demasiado tarde. La frase cayó como una piedra en el agua, abriendo círculos que llegaron hasta el último borde de mi esperanza. Se puso en pie con la misma decencia con la que había vivido toda nuestra amistad. Me apoyó una mano breve en el hombro. Cuídate mucho, Inés. Y comenzó a alejarse por el sendero, su silueta haciéndose pequeña bajo la luz pálida de la luna hasta perderse. Me quedé en el banco, entumecida, con el chocolate ya frío entre las manos. El observatorio, que fue nuestro refugio, se convirtió en el mausoleo de mi mayor arrepentimiento. No sé cuánto tiempo estuve allí. El aire me mordía la cara, pero el dolor real era otro, la certeza de haber llegado tarde a mi propia historia de amor. Cuando por fin me levanté, la madera crujió como si protestara. Emprendí el camino de vuelta despacio, contando los pasos para no pensar. A mitad de la cuesta, saqué el móvil por puro reflejo. La persona a la que siempre llamaba cuando el mundo se me rompía era la persona que acababa de decírmelo con todas las letras. Ya no. Guardé el teléfono. Seguí bajando. Al llegar a casa, el silencio me recibió como una habitación vacía después de una mudanza. Me metí en la cama sin desvestirme, con la sensación absurda de que si no me movía nada más podría desmoronarse. Dormí a trompicones y, cuando amaneció, una especie de resaca emocional me pesaba en la lengua y en los párpados. Había que seguir, pensé. No sabía cómo, pero había que hacerlo. Al mediodía, un mensaje suyo, ¿estás bien? Tardé un rato en contestar. Lo estaré, escribí. Envié el texto y apoyé el móvil boca abajo. A partir de ese momento, nuestras palabras se volvieron un campo minado de silencios. Hablar de Clara era una tortura. No hablar, una traición a su felicidad. Así que, lentamente, sin dramatismos ni portazos, dejamos de hablar. Esa fue mi primera lección real, la amputación, a veces, es el único acto de cuidado posible. Pero la sensación de miembro fantasma, el impulso de buscarlo, de enviarle una foto tonta, de compartir un pensamiento, persistió como una corriente subterránea. Y sin embargo, sabía que no podía volver a él para que me sostuviera el dolor que yo misma había provocado. Tenía que aprender a sostenerme sola. Los días que siguieron fueron un ejercicio extraño de supervivencia. No había explosiones ni dramas visibles, solo un silencio sordo que se me metía en los huesos. Mi reflejo más básico, mi impulso más automático, era coger el teléfono para contarle a Alberto cualquier cosa, una buena noticia, un mal chiste, una duda absurda. Y cada vez que mi dedo se detenía sobre su nombre en la pantalla, recordaba que ese canal ya no me pertenecía. La persona a la que siempre había llamado para aliviar un corazón roto era ahora la causa de que lo tuviera en pedazos. La amistad, o lo que quedaba de ella, empezó a morir lentamente, de forma agónica. Al día siguiente de aquella noche en el observatorio, él me envió un mensaje, ¿estás bien? Tardé horas en contestar, porque cualquier palabra me parecía un derrumbe adicional. Al final escribí lo único que pude, lo estaré. No hubo más. A partir de ahí, nuestras conversaciones se convirtieron en un terreno lleno de minas invisibles. Hablar de Clara era insoportable, no hablar de ella, una forma de traicionar la felicidad que él decía sentir. Así que, sin decirlo, los dos entendimos que el silencio era la única salida. Los mensajes se fueron espaciando hasta que, un día, simplemente dejaron de llegar. La amputación era necesaria, lo sabía. Pero eso no evitaba la sensación del miembro fantasma, el impulso de buscarlo, de escribirle, de creer que aún estaba allí para mí. Esa ausencia latía como una corriente subterránea que no me dejaba en paz. La prueba más dura de esta nueva realidad llegó con una crisis en el trabajo. Un proyecto importante, del que yo era responsable, se vino abajo por culpa de un proveedor externo. Mi jefe, buscando un culpable, me señaló a mí sin pestañear. En mi vida anterior, lo primero que habría hecho habría sido llamar a Alberto. Él me habría escuchado despotricar, me habría ayudado a poner orden en la tormenta y me habría recordado que valía más de lo que pensaba. Pero Alberto ya no estaba en mi lista de emergencias. Me pasé esa noche en vela,
con el pánico atenazando el pecho. Sin embargo, a la mañana siguiente, algo en mí se reveló. Me preparé un café, abrí el ordenador y redacté un informe detallado, con fechas, correos y pruebas, demostrando que el error no era mío. Pedí una reunión con mi jefe y con su superior y expuse los hechos con una calma que hasta a mí me sorprendió. No solo salvé mi puesto, sino que me gané un respeto que antes no tenía. Al salir de la oficina, no sentí euforia. Sentí algo nuevo, autosuficiencia. Por primera vez en muchos años, había sobrevivido a una tormenta sin mi faro. Ese triunfo pequeño, aunque no borraba el dolor, me demostró que podía seguir adelante. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida, no alrededor de la ausencia de Alberto, sino alrededor de mi propia presencia. Me sumergí en el trabajo con una energía distinta. Reavivé amistades que había descuidado durante años, personas que siempre habían orbitado alrededor de mi amistad con él. Aprendí a hacer cosas sola, ir al cine, cenar fuera, disfrutar de mi propia compañía. Cada paso era una mezcla de alivio y punzada, pero era un movimiento hacia adelante. Una tarde cualquiera, mientras navegaba por las redes sociales, un golpe seco me atravesó. En la pantalla apareció una foto publicada por un amigo en común, Alberto y Clara, en la playa, al atardecer. Sonreían. Ella mostraba la mano con un anillo de compromiso que brillaba tanto como su mirada. El aire se me escapó de los pulmones. Creí que la herida estaba cerrada, pero se abrió en un segundo. Aunque el dolor era diferente, menos punzante, más resignado. Miré la foto, observé su sonrisa genuina, la manera en que sus ojos brillaban de una forma que jamás lo hicieron conmigo. Y, por primera vez, una parte de mí consiguió silenciar mi propio egoísmo. Pude sentir una chispa de auténtica, aunque insoportablemente dolorosa, felicidad por él. Cerré la aplicación. No lloré. Solo acepté, en el silencio de mi apartamento, que su historia de amor había comenzado, y que la mía, conmigo misma, también debía empezar. Han pasado ya 2 años desde aquella foto del compromiso. 2 años en los que el mundo no se detuvo, aunque a veces yo sentí que lo hacía. Aprender a vivir sin Alberto fue como reaprender a caminar tras una caída fuerte. Cada paso era torpe, cada movimiento dolía, pero no había más opción que seguir. Aceptar su felicidad fue el primer paso en un camino largo y áspero de reconstrucción personal. Me vi obligada a enfrentar una ciudad llena de fantasmas. Cada cafetería, cada parque, cada esquina guardaba un eco de nosotros dos. Durante los primeros meses, evité todos esos lugares, como si fueran trampas dispuestas a recordarme lo que había perdido. Caminaba por calles distintas, tomaba autobuses que jamás había usado. Me convertí en turista en mi propia vida. Pero huir no era una solución. Con el tiempo, comprendí que debía aprender a convivir con mi historia, no a borrarla. En terapia, me dijeron algo que me atravesó: durante 15 años externalizaste tu centro emocional. Alberto era tu brújula. Y al perderlo, te quedaste sin norte. Tenían razón. Yo no sabía quién era sin él, porque toda mi identidad giraba alrededor de esa presencia segura. El trabajo consistía en construir una brújula interna. Y hacerlo fue un proceso desgarrador. Implicó reconocer mis miedos más profundos, al compromiso real, a la soledad, a no ser suficiente. También significó aceptar que durante años me había refugiado en hombres caóticos porque eso me daba una excusa para no enfrentar una intimidad verdadera, la misma que Alberto me ofreció y que yo rechacé. Poco a poco, empecé a cambiar. La energía que antes gastaba en dramas sentimentales la canalicé hacia mi carrera. Me convertí en la que se quedaba hasta tarde, pero no por obligación, sino por pasión. Lideré un nuevo proyecto que, tras aquel fracaso inicial, se transformó en un éxito rotundo. Mi autosuficiencia ya no era una pose, era una realidad forjada a golpes. Reconstruí también mi círculo social. No busqué reemplazar a Alberto con nadie. Entendí que ninguna persona debe ocuparlo todo en tu vida. Diversifiqué mis afectos, valoré amistades que antes había minimizado. Me abrí a conocer gente nueva, sin la expectativa de llenar un vacío. Hace algunos meses, un amigo en común me contó que Alberto y Clara se habían casado en una ceremonia íntima y que estaban esperando un hijo. La noticia llegó como una ráfaga fría, sí, pero no me destruyó. Sentí una punzada breve, inevitable. Sería mentira decir que no dolió. Pero el dolor fue distinto, limpio, como cuando tocas una cicatriz que ya no sangra. Ya no hubo pánico, ni celos, ni desesperación. Solo una aceptación serena y melancólica. Pude pensar en su felicidad sin que mi propio dolor la eclipsara. Fue entonces cuando entendí que, aunque nunca me eligió como compañera de vida, de alguna manera me había salvado. Su rechazo final, ese demasiado tarde, fue el acto más duro y más necesario que alguien hizo por mí. Un año después, en el aniversario de aquella noche en el observatorio, decidí volver. Subí sola a la colina, al atardecer. El banco seguía allí, cubierto de musgo, con nuestras iniciales casi borradas por el tiempo. Me senté y miré las luces de la ciudad.
No sentí la pena abrumadora de antes. En su lugar, una gratitud inmensa. Estaba agradecida por todos los años de amistad, por su paciencia, por su amor silencioso, incluso por su negativa final. Ese no fue lo que me obligó a crecer. Lo que me empujó a encontrarme a mí misma. Perdí al amor de mi vida, sí. Pero, en el proceso, me encontré a mí. Aprendí que el amor verdadero no es un recurso inagotable. Que no se trata de asumir que alguien estará ahí siempre. El amor es elección, compromiso, una decisión diaria. Y entendí también algo más importante, que la persona con la que debo aprender a convivir, aceptar y querer primero, soy yo misma. Sentada en aquel banco, sola pero no solitaria, ya no miré hacia atrás. Miré al horizonte, al futuro aún en blanco. Y por primera vez, sentí que estaba preparada para escribirlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.